tal vez el problema no va directamente ahí, sino que tal vez la persona es un problema económico. Tal vez la persona está pasando por un problema sentimental. Y nosotros muchas veces nos hacemos, por decirle así, los que ignoramos el problema. Y es por eso que yo le ponía acá en el propósito que no sea de nuestra apariencia, sino de corazón. ¿Y por qué un evangelio que gusta? Me agrada lo de las redes sociales, me encanta eso. El Facebook, por ejemplo, usted está ahí, metido ahí, solo le da ahí, y a todo lo que usted ve ahí le pone me gusta, y ahora sale ahí eso de hasta si mantenés presionado el me gusta, hasta corazoncitos salen. Yo no sabía ni cómo es que yo decía, ¿cómo es que la gente pone corazoncitos allí? Y yo no le hallo, yo solo le apretaba una vez y nada, solo el me gusta. Y me agrada eso porque, pues le digo, hay ocasiones donde salen hermanos o personas, amistades que tenemos, y están ahí de repente en un buen restaurante. La vez pasada el hermano igual puso una foto ahí degustando, dice, aquí en mi hora de lunch. Y yo donde vi la foto, yo fui de los primeros que vi esa foto, yo le dije, le voy a poner me gusta, a ver si el hermano, como 2 días después me habla. Y dije yo, me va a decir que yo fui el primero en que ponerle me gusta, y de repente me invita, dije yo. Hablamos, terminamos el tema, y va, pues salud, pues ahí nos vemos otro día. Y yo me quedé esperando la invitación a la comida. Digo, le voy a dar primero yo para que ponerle que me gusta, porque eso debería de ser en nosotros el evangelio, algo que nos agrade. La vez pasada un hermano decía, ponía un comentario ahí y dice, ¿cómo me gustaría que esta red social pudiera tener un unlike, o sea, un no me gusta? Y se me hizo bien curioso, y digo, ¿cómo es que o sea, está pidiendo tal cosa? Dije yo, si se supone que pues lo bonito imagínese, con un unlike ahí, yo creo que aquel hermano al que no le caemos del todo también, a todo lo que usted le ponga ahí le va a poner unlike. Entonces, y yo decía, bueno, pero es bonito esto de que nos guste lo que nosotros podemos apreciar en esas redes. Así debería de ser el evangelio en nosotros, hermanos. Algo que nos guste, algo que podamos vivirlo a plenitud. Algo que usted y yo sintamos o podamos echar de menos cuando no podemos llegar a la iglesia. Quizás por alguna situación difícil, el trabajo, qué sé yo, cualquier cosa, que podamos sentir ese deseo de venir a la casa de Dios. Es por eso que le compartía lo de esa red social, porque existe también, y debería de ser en nuestro evangelio, o como un común denominador en la iglesia, el degustar las cosas del Señor. Y es que no quería pasar por alto esto, porque existen momentos, hermanos, en nosotros que somos cristianos, amén. Yo creo, levánteme la mano el que ha aceptado a Cristo aquí. Yo creo todos somos conocidos acá. Es difícil cuando nosotros conocemos, por ejemplo, la vez pasada una hermana o hermano me decía, ¿sabe, hermano? Este domingo no voy a ir a evangelizar. ¿Y eso? ¿Y qué pasó? No, me dijo, es que ahí va a ir ese hermano. Y la verdad no me gusta andar ahí. Cuando él va allí no me gusta andar ahí con él. Entonces, bueno, y digo yo, entonces, ¿dónde está la esencia, pues? O sea, de esto, el disfrutar. Se nos dice de que somos una iglesia con el deseo de ganar almas para Cristo. Pero existen comentarios o personas, diría yo, que muchas veces nos encontramos en esa situación, donde decimos, no voy a ir a ese ministerio porque no me gusta, o no me siento cómodo allí. Debería de ser en nosotros, como le digo, siempre agradar o siempre degustar las cosas de Dios.
Y en esta parte de la Biblia, hermanos, en el libro de Gálatas, me agrada este versículo. Este versículo a mí me encanta, porque en realidad esto debería de ser en nosotros la esencia pura del Evangelio. Cuando Jesucristo vino, dijo él: yo vine a servir, no a ser servido. O sea, yo vine a dar lo mejor de mí y no a esperar ser servido. Y este versículo, hermanos, por eso le digo, me encanta este capítulo 6, el versículo 1. Hermanos, dice, hermanos, el apóstol Pablo pues hablando con una iglesia, con la iglesia de Galacia. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido, dice, si alguno, o sea, deja ahí como un pequeño paréntesis que, como por ejemplo, hermanos del tabernáculo de Hollywood, si por casualidad alguno fuere sorprendido, o sea, no está diciendo él, allí hay pecadores en esa iglesia. Está diciendo, pueda ser que alguien ande mal. Amén, hermanos. No está dando por sentado de que hay problemas dentro de la iglesia, sino dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La frase, hermanos, en realidad señala a nuestra propia responsabilidad por nuestros pecados. Si alguno fuere sorprendido. Amén. Se han dado casos y ya nos han contado algunos de diferentes pastores. Hemos escuchado de ellos de que algunos hermanos en Cristo están en diferentes, puede ser un restaurante cualquiera y de repente agarra una botellita así, de esa como polarizadita, y están así cuando alguien pasa y le dice, hermano, Dios le bendiga. Esa persona, ¿qué fue? Sorprendida en alguna falta. Entonces, eso también, esto señala dentro de esta frase algo de nuestra propia responsabilidad. O sea, somos responsables de nuestros propios actos. La vez pasada igual, estábamos hablando con un hermano y me dice, mira, me dijo yo, no ando muy bien, la verdad, Miguel. Y no me dijo, me dice Mike, no ando muy bien, Mike. ¿Y qué pasó? Le dije yo, no, me dijo, tengo problemas y pues yo quisiera, me dice, recurrir a cosas diferentes, no sé, a leer la Biblia, a la oración de algún hermano, o sea, algo que apoye, pero fíjate que lo primerito que yo hago, me dice él, es buscar una cerveza. Y le dije yo, bueno, pero pues, qué bueno que ahorita estás tranquilo, no, me dijo, mira, ahí dentro del carro, no, me dice, ahí las tengo. Y dije yo, qué difícil, o sea, ser sorprendido dentro de esa situación, si alguno fuere sorprendido en alguna causa. Pero también podría ser una sutil tentación o trampa del mismo enemigo. No necesariamente, muchas veces actuamos con responsabilidad, o sea, bueno, yo voy a ir porque me gusta, o yo voy a hacer esto porque me gusta, yo voy a ir a esa discoteca y ¿qué? Estamos haciéndolo bajo nuestra propia responsabilidad. Pero habrá momentos en que esto podría ser también una sutil tentación o una trampa del enemigo, en lo cual puede suceder esta frase del versículo 1. ¿Se recuerda la mujer que fue encontrada? Dice la Biblia, la encontramos, Señor, en pleno acto del adulterio. Es una situación donde fue sorprendida en pleno acto del adulterio. Y eso, hermanos, dice ahí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, luego ahí está una coma, dice, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. Esto no se refiere, esto podría ser de alguna manera pues mal interpretado, diría yo.
Y esto no se refiere necesariamente a que está hablando con personas que no son pecadoras. Pues todos en algún momento pecamos, amén, hermanos. En algún momento vamos a cometer un error. Está hablando de vosotros, les dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales. Está hablando de personas maduras en la fe, personas con una madurez espiritual bien fundada, o bien fundamentada. A ese tipo de personas Pablo les está encargando el hecho de este tipo de personas, vosotros que sois espirituales, que poseen una madurez espiritual. Pero ¿quiénes son esos que poseen una madurez espiritual? El poseer, hermanos, una madurez, el poseer madurez espiritual son aquellas personas que tienen la mente de Cristo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, nosotros, dice el apóstol Pablo siempre, tenemos, ¿qué dice, hermano? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es ser una persona madura espiritualmente, poseer la mente de Cristo. Si yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la capacidad de, bueno, en algún momento quizás de intervenir o de aconsejar a esa persona que usted sabe está haciendo algo incorrecto dentro de los caminos de Dios. Si usted tiene la mente de Cristo, usted entiende de que si se le presenta una situación difícil, usted dice, bueno, ¿lo haría Jesucristo? O sea, esto que estoy a punto de realizar, ¿está de acuerdo Dios conmigo? O sea, a ver, alguien allá en el reino de los cielos allá, o un grupo de ángeles está aplaudiendo la acción que yo he tomado contra esa persona, o que yo estoy realizando. O sea, eso es tener la mente de Cristo. Antes de que nosotros demos ese paso, no necesariamente va a ser un pecado capital. No necesariamente va a ser algo de lo cual podamos lamentarnos de por vida. Quizás una pequeña acción que no va de acuerdo a lo que debería de ser el verdadero evangelio en nosotros. La madurez espiritual, o cuál es otra de las características. Cuando nosotros poseemos madurez espiritual, aprovechamos al máximo, hermanos, los frutos del Espíritu. Eso es poseer madurez espiritual. Si yo conozco de algún problema de alguien, si yo conozco la necesidad de alguna persona dentro de la iglesia, yo debo de poner en práctica lo que dice el mismo libro de Gálatas, capítulo 5 sería, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona que tiene una madurez espiritual es una persona que aprovecha bien el fruto del Espíritu. Una persona con madurez espiritual tiene un corazón de servicio. Dentro de ese servicio, el domingo, por ejemplo, me agradó, me encantó. En la tarde acá, después de que venimos de ganar almas, de evangelizar, me dice el hermano encargado del evangelismo, me dice, mire, vamos a orar porque hace un par de minutos pasó a la presencia de Dios un hermano de quien fuera, pues, miembro de esta iglesia por un par de años. Me dice, hace un par de minutos él pasó a la presencia de Dios. Y le digo yo, y bueno, y me contó pues toda la historia. Me había dicho de que el pastor acá de nuestra iglesia, el pastor Edwin y él, pues habían ido a orar por esa persona. Y eso es lo bonito de la iglesia, del evangelio de Jesucristo, tener un corazón de servicio.
Yo sé que muchas veces, quizás no todos tenemos ese tiempo, o no todos poseemos pues horas de nuestro día para poder, cuando se presenta una emergencia o algo así, para poder atender a alguien. Pero qué bonito es saber de que cuando se necesita la presencia de alguien, de un cristiano, de un hijo de Dios, pues se tiene. Eso es bien importante. Cuando nosotros somos maduros espiritualmente, debemos de tener un corazón de servicio. Debemos de estar siempre sirviendo a los hermanos de nuestra iglesia. Algo que le digo cuando leía todo esto, cuando estaba haciendo el dibujo acá, yo dije, no hombre, de veras, primero pues como nos han enseñado, uno se hace un escáner, uno personal, y dije yo, de veras, qué lejos estamos de disfrutar de eso, de un evangelio que nos agrade, que nos guste vivirlo. Como iglesia muchas veces, hermanos, estamos, pienso yo, muy distantes. Dice ahí en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cómo continúa el versículo? Restauradle con espíritu de mansedumbre. La disciplina en la iglesia debe de ser redentora y no vengativa. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos hablaron, nos dijeron de que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nos dijeron que habíamos sido redimidos. Amén. Redimidos a nosotros nos ha enseñado ahí en el estudio que es sacar del hoyo. Eso es lo que a nosotros se nos ha enseñado y eso es lo que nuestra iglesia predica, la redención en Jesucristo. Y no dice la disciplina en la iglesia no debe de ser redentora y no vengativa. Porque muchas veces sucede que cuando nosotros conocemos de alguna situación apremiante dentro de la iglesia, y usted no me dejará mentir, en lugar de ser de ayuda, yo creo que terminamos de echarle tierra que no se vea, pero ni siquiera un pelo de esa persona. Alguien decía por ahí la otra vez, el peor ejército del mundo no fue el ejército de Adolf Hitler, al matar tantas personas, tantos judíos. El peor ejército, decía esa persona, no fue el del italiano Mussolini. El peor ejército ni siquiera dijo el de ruso Stalin. El peor ejército que existe en la tierra, dice él, son los cristianos. Porque muchas veces, yo sé que en esta iglesia no se da. Amén, hermanos. Yo he estado pues en otra iglesia, allá en mi país, y allá es donde yo miraba esas cosas. Aquí no. Cosas que cuando se conocía del problema de alguien, no íbamos o no se iba con el grupo de hermanos así fieles de esos espirituales a imponer manos, a decirle, mire hermana, Dios la va a sacar de esto. No, lo primero que hacía era, mira, ya te diste cuenta de que no vamos a decir la fulanita, el fulanito. ¿Y qué pasó con el fulanito? No, lo cacharon, dice, lo cacharon en la movida. ¿Por qué? Yo decía, bueno, y el problema es de que muchas veces a uno pues como que está en aquello de que bueno, y quiero saber cuál fue la movida, ¿va? En lugar de en realidad buscar una alternativa, buscar una solución a ese problema en las personas. Y muchas veces pues lo que hacemos es hacer más grande el problema. Y eso sucede cuando dice, nosotros tenemos que ser restauradores. Dice ahí en la Biblia, con espíritu de mansedumbre.
No podemos, el perdón, hermanos, y el no criticar son señales bíblicas de que estás de que estás llevando de que estás llegando a una madurez cristiana de tope. El perdón y el no criticar son señales bíblicas de que estamos llegando a una madurez alta. Vea por favor más adelante en su Biblia, el siguiente libro, perdón, adelante de Hebreos, el libro de Santiago, por favor búsquelo. Capítulo 5 también. El libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19, los últimos versículos, 19 y 20 vamos a leer. Y dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué dice, hermano? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso debería de ser en nosotros. La disciplina debe ser redentora y no de una manera vengativa. Hoy, ¿sabes qué, Yuri? Hoy me dieron chance de predicar, hoy voy a aprovechar para acabarme. Son cosas que suceden y se ven, hermanos, lastimosamente, pues dentro de congregaciones grandes. Esto que le estoy diciendo, pues lo he vivido, o sea, lo he presenciado en una ocasión, la verdad. O sea, una persona que se supone que de mucho estudio, de mucha capacidad, de mucho lectura bíblica, espiritualmente, pues yo consideraba, pero muy bien. Pero se ha visto esos casos que se ocupa quizás un púlpito para poder, ahora sí me voy a desquitar, ahora sí tengo el chance de poder decirle su par de verdades a ese hermano o a esa hermana. Sucede dentro del cuerpo de Cristo. Pero ahí dice en el libro de Santiago, hermanos, dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Volvemos al libro de Gálatas. Dice: vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre. ¿Qué dice la siguiente parte, hermano? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lastimosamente, muchas veces nosotros, y le digo que actuamos así, yo siento que pues estamos dentro de un crecimiento espiritual, o sea, estamos aprendiendo mucho, estamos dentro de un aprendizaje, pero no pasamos por desapercibida esta situación de muchas veces ver el problema y solamente señalarlo. Y me encantó el domingo, el pastor hablaba algo de eso, creo que en los anuncios estaba íbamos a recoger la ofrenda el domingo, no me acuerdo qué es lo que estaba hablando, pero dice él que nosotros tenemos un dedo índice y podemos señalar a alguien, pero olvidamos que hacia nosotros vienen tres. Y muchas veces, hermanos, dice: restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándonos que nosotros también podemos estar en una situación similar, una situación difícil, una situación donde quizás necesitamos la ayuda de alguien,
necesitamos el consejo de alguien. Y eso muchas veces nos sucede, que solamente en algunas ocasiones juzgamos y lo hacemos sin antes saber de que nosotros también en algún momento de nuestra vida podemos llegar a vivir o experimentar una situación como tal. Y es por eso que en esa expresión, hermanos, de considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, encontré esto y espero que les sirva. Dice que la palabra tentado se puede dar una interpretación de dos maneras. Se puede dar la interpretación de peirazo, que sería tentado para destrucción, o podría ser doquimazo, dice, tentado para aprobación. Algunas veces nosotros vamos a ver quizás una situación difícil, a un hermano en Cristo pasando un problema, una penalidad, pero en realidad no sabemos, hermanos, si es una prueba de algo que Dios ha puesto sobre él. Algo que no sé, necesitamos crecer de repente en algún área de nuestra vida. Necesitamos vivir quizás cierta situación para poder después ayudar a alguien más. De esa manera nosotros podemos ser tentados para recibir después la bendición de parte de Dios. Pero igual podría ser, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y puede ser para destrucción. Puede ser que un problema, una situación de esas, a muchos hemos conocido de personas que terminan retirándose de las iglesias o terminan pues saliéndose, diciendo de que pues ya 1 o 2 años después, no, yo era cristiano, ya olvidando su fundamento. Entonces puede ser de esas dos maneras que se puede considerar el hecho de lo que acá dice, no sea que tú también seas tentado. Y dice en el versículo 2, sobrellevar las cargas, los unos las cargas de los otros. Dice, Satanás tentará a los, pero nosotros debemos de estar alertas. Debemos de mantenernos siempre, hermanos, quizás considerando que en algún momento de nuestra vida pudieran pasar situaciones, percances, cosas difíciles, pero que, como dice el texto que hemos leído, debemos de ser de personas de ayuda espiritualmente muy bien preparados para poder sacar adelante quizás una situación difícil con alguno de nuestros hermanos o con algún percance que estemos pasando. Es por eso dice en el versículo 3, porque el que se cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno aprueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cuando estaba leyendo esta parte de Gálatas, dije yo, de veras que necesitamos nosotros vivir ese tipo de evangelio. Necesitamos llevar a cabo, involucrarnos, quizás sería la palabra, más dentro de esta parte de la Biblia. Porque, como decía la otra vez un predicador, debemos de procurar, hermanos, en todo momento realizar cosas buenas. O sea, dice, entonces en cuanto sea posible, procuremos hacer más cosas buenas que malas. Porque al final, hermanos, de nuestra existencia, de cada una de ellas daremos cuenta delante de Dios.
Es por eso que cuando comprendemos el verdadero evangelio, le digo, tuve siempre ese conflicto, dije yo, ¿será el verdadero evangelio o el evangelio que gusta? Porque cuando comprendemos, hermanos, el verdadero evangelio, nos damos cuenta de que nosotros podemos ser personas de bendición. Nosotros podemos ser personas que podamos ser de ayuda a otro hermano que se encuentra en una situación difícil. Y eso, hermanos, de alguna manera, como le digo, dice la Biblia, haceos en los cielos. No os hagáis tesoros en la tierra, dice, haceos tesoros en los cielos. Así que yo le invito, hermano, en esta noche a que cada uno de nosotros podamos de alguna manera vivir un evangelio que sea agradable a los ojos de Dios, antes que a los hombres. Que podamos vivir de acuerdo a lo que nuestro mismo Jesucristo nos enseña. Cuando dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que en esta noche, hermanos, les invito, así como cuando leí este texto, a que cada uno de nosotros hagamos conciencia de las cosas que realizamos y de las cosas que hemos pasado en nuestras vidas, porque igual en algún momento, hermanos, Dios ha de cobrarnos o ha de pasarnos esa, como dicen, esa factura, y espero que usted y yo en algún momento de nuestra vida podamos ser aprobados de parte de Dios. Esa es la palabra que esta noche pues teníamos para este momento, así es que vamos a orar al Señor. Padre y eterno buen Dios, gloria a Dios. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.